vemos a un Arturia en meditación mientras sintió que el ki de Eren desapareció, el despertar del poder de Korra y el de Nerón también, y eso la puso de pie rápidamente ya que sabía que los que avecina hacia ellos. ¿Qué pasa?, diría Muzan, el rey de los demonios, que llegó mientras veía la intensa aura que desprendía la guerrera. Maldición, el caos y destrucción está por liberarse, batalla que ustedes no son ni capaces de estar por los grandes poderes de los guerreros que lucharan, diría Arturia seria. ¿Crees que me puedes hablar así a tu rey?, diría Muzan, el cual ejerció un fuerte presión en el lugar. ¿Tú crees que podrás poner de rodilla a un verdadero rey como yo? Jajaja, no me hagas reír, diría Arturia, cuando su dominio de rey no la hizo doblegarse ante temible presión. Te dejaré pasar tu falta de respeto porque eres uno de los demonios que más me ha ayudado en la recuperación de territorios, diría Muzan. ¿Pero qué es lo que querías?, diría Arturia seria al ver a Muzan. Hace unos días uno de mis demonios vio a una guerrera con tu misma armadura y un guerrero con una similitud a el Saiyajin que dices que es por estos lugares, diría Muzan serio. Así que el rey del infinito puso la dimensión de los demonios y aún siguen vivos, deberían hacer una estatua en su honor por haberles perdonado la vida, diría Arturia en burla, pero de nuevo volvió a su semblante serio. Eso no fue algo que me importara, pero también el Saiyajin de esta dimensión se encuentra demasiado débil, no sería ni capaz de tocarlos en una batalla, diría Muzan serio. ¿Tú crees tal estupidez que acabas de decir? Por más débil que lo veas, él te termina sorprendiendo con alguna habilidad a algún nuevo poder, ya que es Saiyajin y los límites para ese tipo no existen, diría Arturia. Ya veremos si es cierto lo que dices, mandaré a uno de los demonios más cercanos en ese sector para que vea si es cierto lo que dices, diría Muzan serio. Eso lo quiero ver, y como verás a tu demonio caer ante una familia de uno de los elementos más poderosos, se diría Arturia en sus pensamientos, mientras se volvía a poner en meditación, controlando el gran ki negativo que recorría por su cuerpo a grandes velocidades, ya que, al ser un ser puro, era difícil mantener a la raya el poder oscuro de los demonios. ¿Cómo es posible que ese Saiyajin controle este gran poder oscuro si a mí se me hace difícil? Y eso que no es lo mismo que él llega a manejar en cada fase, su poder es descomunal, pero si él puede, yo como una discípula de unos de los reyes más temibles deberá hacerlo, diría Arturia. Ella me subestima, aunque ella tiene un gran poder, está bajo mi control, pero últimamente el conexión que tengo con todos los demonios, y ella ha sido muy diferente. Ella está intentando cortar la conexión que estaré planeando, pero eso me da igual a lo que haga, diría Muzan, el cual habló con uno de los demonios que tenía en ese lugar y el demonio obedeció el llamado y a eliminar al guerrero y al pilar del rayo. Ahora verás que ese Saiyajin como lo idolatras solo es basura ante el poder de las lunas demoníacas, diría Muzan con una pequeña sonrisa. El demonio tardaría aproximadamente unas semanas en llegar al planeta donde se encuentra Goku, debido a que estaba demasiado lejos de su posición. Ahora los movemos donde estaba el Saiyajin y sus hijas y la guerrera Vina, las cuales estaban en meditación. Kakaroto abrió los ojos mientras un fuerte viento fue liberado. Mientras se ponía de pie, él estaba en el estado del ultra instinto base. ¿Qué pasa, padre? ¿Por qué tu aura cambió de un instante a otro?, diría Akame viendo al guerrero. Sentía que alguien entró al sector donde los encontramos, pero perdí su presencia de un segundo para otro, diría Kakaroto serio mientras veía a los guerreros. No te preocupes, Kakaroto, yo me hago cargo, diría Khonsu en el cuerpo de Ayame. Bien, cualquier cosa los informas, diría Kakaroto serio mientras veía a los guerreros. ¿No crees que te preocupas demasiado? Ellas ya son capaces de defenderse en una batalla a muerte, diría Goku serio. No es eso, los demonios no son los mismos, su poder ahora es más grande desde que llegamos y sigue en aumento. Arturia los debe estar entrenando, diría Kakaroto serio. No lo sé, pero si es verdad tendremos una batalla difícil con ella, según información que me pasó Kratos, ella aún no despierta su poder de Avalon, diría Goku serio. ¿Qué es ese poder?, diría Kakaroto serio. El poder de Avalon, el poder más grande de la existencia, eso ya te lo expliqué, no creo que ya se te haya olvidado, pero en fin, dirá Goku serio. Bien, debemos prepararnos entonces para lo que se aproxima, diría Kakaroto serio. Como si fuera fácil hacerlo, ¿no ves que ahora el poder de los eternos no los podemos usar? A ese poder está muerte a un 90% debido que usamos demasiado poder, diría Goku serio. Pero aún sigo sin entender cómo fueron capaces de vencer a esa guerrera si estaban perdidos al 100%. Su cuerpo ya no podría ni moverse, pero solo se escuchó un rugido de bestia furiosa y de ahí quedamos inconscientes los que estamos en el cuerpo, diría Eternidad serio. Debemos seguir viendo los recuerdos de la batalla, debemos ir más allá en los recuerdos, diría Goku serio. Sí, pero deberemos entrenar para volverlos más fuertes y volver a hacer rugir esa llama del poder que se apagó y hacer valer nuestra autoridad del rey, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Piensa que es fácil, diría Goku, el cual se ponía en meditación.
Goku tiene razón, imagina el tiempo que te tomó en la dimensión que entrenaste durante más de un siglo entero para por lo menos hacer despertar dicho poder y los pierdes en una batalla por no llevar el control, diría Eternidad serio ya que sabía que la batalla se había perdido por la idiotez de los dos. Perdón pero ganamos, diría Kakaroto serio mientras se ponía de pie. Sí pero no gracias a ustedes, eso lo tengo claro, diría Eternidad, mientras desaparecía del lugar ya que tenía asuntos que arreglar en el Palacio Eterno ya que era un caos debido al regreso de unos de los reyes más importantes del palacio. ¿Qué pasa padre?, diría Ayame sería. Ya es hora de comenzar a entrenar de verdad, ¿no les parece? Meditar para un Saiyajin es aburrido, diría Kakaroto serio ya que sabía que así nunca haría nada más que estar con los ojos cerrados y sin ningún buen resultado. ¿Estás seguro? Algunos meridianos de tu cuerpo aún siguen dañados. ¿Crees ser capaz de hacer un buen enfrentamiento a alguien?, diría Vina la cual veía sería a el guerrero. Me subestimas, tú me conoces mejor que nadie, el poder en mí ruge aún más fuerte cuando me enfrento a tipos realmente increíbles, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Eso lo quiero ver, diría Vina cuando se desplazó a una gran velocidad a medio vuelo. Su vestimenta a la de Ashira se hacía ver cuando impactó un fuerte golpe a una gran velocidad. Imposible, no la logro ver, diría Kakaroto el cual salió impulsado varios metros mientras se ponía de pie viendo a la guerrera. ¿Qué pasó? No me digas que no eres capaz de ver mis movimientos, diría Vina con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Para que veas que no medito de por gusto, cada entrenamiento mental que hago me ayuda a mejorar en muchos aspectos de mi cuerpo, diría Vina la cual se volvió a lanzar a una gran velocidad con un veloz golpe. Golpe centella oscura, diría Kakaroto cuando impactó el fuerte puñetazo en la tierra que creó una fuerte onda de viento intensa que envió a Vina 1 metros lejos de él. Vaya, eres bueno, diría Vina la cual veía al guerrero. ¿De verdad quieres luchar?, diría Goku el cual la veía seriamente ya que él no había batallado desde un buen tiempo y su sangre guerrera pedía un buen combate. Claro, veamos cuáles son los resultados de tus entrenamientos, a ver si es verdad lo que dices, diría Vina cuando se volvió a mover a una gran velocidad pero fue expulsada de nuevo por unos fuertes vientos. Si quieres una buena batalla, tu enemigo debe usar el mismo poder, diría Kakaroto cuando usó el poder de los demonios primera fase. Su poder era impresionante aunque él no lo creía, aumentando aún más gracias a los entrenamientos mentales que tuvo. Él dice que no ha tenido buenos resultando, su poder ahora es más grande que el anterior, él diría Vina cuando esquivó una veloz patada que se dirigía a donde ella a una gran velocidad. Kakaroto no logró controlar la velocidad que había llevado que impactó brutalmente el suelo que levantó una fuerte explosión. Vaya, me cuesta controlar el poder de los demonios, esa guerrera me dejó muy daño hasta mentalmente, diría Kakaroto. Esto último él se lo diría en sus pensamientos ya que tenía el temor aún de volver a ser vencido. No me lo puedo creer, un demonio teniendo miedo, eso es algo nuevo visto para mí. ¿Acaso Kratos es más temible que tú? Él lleva al límite su cuerpo, perdiendo su poder nuevo como tal en la batalla y aún sigue dando lo mejor de él. ¿Para qué? Para proteger a su familia que está por iniciar con la emperadora Nerón, diría Goku serio. Pero a diferencia de él, mi guerrera era aún más poderosa que la de él, diría Kakaroto serio. Te equivocas, era en el tipo con que se enfrentó entreno con un guardián dimensional y era el doble de fuerte que Yuna, pero, dirás, ¿por qué Goku el del infinito te salvo? Pues él quiere su batalla con alguien tele de batalla, pero veo que lentamente se está equivocando y el de la profecía dicha por los libros del infinito, que un guerrero despertara para detenerlo, sospecho fuertemente que es Kratos el verdadero guerrero que está despertando un poder descomunal y sin miedo a la muerte como lo haces tú, diría Goku serio. Maldito, aparte de que te dejó estar en mi cuerpo, aún tienes el descaro de decirme débil, diría Kakaroto cuando su intensa aura destruyó algunos metros a su paso mientras sus intensos ojos púrpuras brillaban intensamente. Es mejor que te prepares, madre, diría Akame con una pequeña sonrisa. Vina ya les había contando solo a sus hijas quién era ella y qué hacía en ese lugar. Vamos, demuestra que eres ese guerrero imparable que dices y haz sufrir a todo guerrero que se oponga ante tu jerarquía, diría Goku con una pequeña sonrisa. Kakaroto no diría nada y se desplaza a una gran velocidad con un veloz golpe que su desagradable aura iba destruyendo todo lo que había a su paso. Esto será legendario, diría Vina con una sonrisa cuando se desplazó a una gran velocidad con un veloz golpe. Ambos al impactar sus puños crearon un fuerte temblor por la magnitud de sus golpes. El planeta donde se encontraban era de entrenamiento, podría soportar una batalla así como la de ellos. Kakaroto a una gran velocidad logró impactar un fuerte golpe en toda la cara de la guerrera. Vina salió disparada hasta impactar fuertemente unas montañas que las destruyó por los brutal impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie esquivando el siguiente golpe que se dirigía a donde ella.
Vaya, posees buenos rifle, pero Kakaroto no terminó de hablar cuando una fuerte explosión se llevó a cabo en el lugar que él se encontró, que creó un fuerte cráter. Vaya, pensé que con tu ojo demoníaco verías, iba a ver la técnica, diría Vina viendo al guerrero que se ponía de pie con algunos rasguños que sanaron. Vaya, no pensé que esos rayitos hubieran sido una bomba de gran nivel, diría Kakaroto cuando dos rayos partieron los cielos del planeta y él ya se había movido a una gran velocidad. Vina lo estaba buscando con el ojo místico que tenía, pero cuando lo vino a ver ya había sido impactada por una fuerte patada en toda la cara que la envió a estrellarse salvajemente al suelo, que levantó una fuerte cortina de polvo mientras se volvía a poner de pie, mientras se limpia la sangre que recorría por su boca. ¿Crees con un ojo místico del poder tuyo podrás ver los pasos ventiscas del rayo?, diría Kakaroto, el cual veía seriamente a la guerrera de los cielos. Él solo mantenía una pequeña sonrisa. Vaya, debo luchar en serio, diría Vina cuando se ponía frente a frente al guerrero con una pequeña sonrisa. Ambos se veía fijamente uno al otro sin hacer ningún movimiento. ¿Qué pasa? ¿Te quedarás viendo? ¿Harás algún movimiento?, diría Goku serio, el cual ya se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe. Vina no fue capaz de volver a verlo, que recibió dos brutales golpes que la enviaron lejos, pero se volvió a poner de pie esquivando el siguiente golpe y clavando una brutal patada al guerrero con todas las costillas. Kakaroto escupe sangre a la vez que cayó de rodillas por el fuerte dolor, mientras a una gran velocidad se ponía de pie esquivado el fuerte golpe que iba a donde él. Pensé que con ese golpe lo iba a inmovilizar, pero veo que no fui capaz, diría Vina, la cual impactó la tierra, que creó una fuerte explosión mientras se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Kakaroto no se quedó viendo que igual se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte explosión que hizo retumbar ese sitio de la batalla, donde dos veloces rayos se empezaron a ver cómo se iban impactando fuerte golpes a unas grandes velocidades que cada uno de sus golpes hacían temblar ese lugar de la batalla. Vaya, nuestros padres son sorprendentes, sus poderes hacen retumbar este mundo, diría Ayame seria mientras veía la batalla. No te equivocas, y eso que ni uno está luchando en serio. Mi padre aún no usa sus fases más poderosas y mi madre no usa el máximo poder, el cual obtiene una armadura suprema por su gran poder, diría Akame seria. Tienes razón, pero esa armadura es muy poderosa, aún ella no logra dominarla al 100% ya que es forjada con los materiales de varias espadas y armas legendarias del rayo, por eso el poder de dicha es grande, diría Ayame seria. Sí, pero ella lo va a lograr dominar como la reina que terminara siendo, diría Akame viendo la batalla que se estaba llevando a cabo. Sí, pero no en este tiempo, van a pasar miles de años hasta que ella logre dominar el poder de dicha armadura, diría Ayame. Así ambas chicas seguían viendo la batalla. Vina fue lanzada a una gran velocidad hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión mientras a una gran velocidad se ponía de pie esquivando un aproximado de 1000 golpes que iban a donde ella a una gran velocidad. Kakaroto al lanzar esos golpes descuidó su defensa, que fue impactado por fuertes golpes a grandes velocidad, saliendo disparado hasta impactar unos escombros que los destruyó mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la gracia?, diría Vina seria. ¿Que me estás siguiendo el paso? Eso es lo gracioso, estoy en máximo poder de la fase 1 de los demonios, y eres capaz de seguirme el paso. Deduzco que estás usando un 20 o un 30% del poder que has despertado entrenado en esta dimensión sin usar el doble ki, diría Kakaroto serio al ver a la guerrera. Estoy usando un 35% del poder mío como tal sin dominios de nada y ni el arma más poderosa, por lo cual debo deducir que el poder de tu ojo demoníaco ya es una basura, diría Vina viendo a el guerrero con una pequeña sonrisa. Vaya, tal parece que si el ojo demoníaco falla por unos ciertos puntos, pero no en dar mis golpes, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Vina cayó de rodillas escupiendo sangre por un fuerte dolor que recorría por su cuerpo, debido a un ki oscuro que estaba recorriendo su cuerpo que lo estaba dañando lentamente. Imposible, nunca vi cuando dio ese golpe en ese meridiano, por eso mantenía esa sonrisa ya que sabía que tendría segundos de pie, diría Vina, la cual se volvía a poner de pie con dificultad, mientras con el dominio del rayo eliminó el ki oscuro, aunque le costó mucho, pero tuvo éxito mientras su mirada cambiaba en su totalidad. ¿Qué pasa? Porque esa mirada, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa ya que sabía el daño que había causado. Maldito, has usando la velocidad divina logrando impactar ese golpe, ¿o acaso me equivoco?, diría Vina con una pequeña sonrisa. Pues te equivocas, la velocidad divina no la uso en batallas de entrenamientos, ni uno de las velocidades que uso en batallas a muerte, diría Kakaroto serio. ¿Acaso fue más veloz que el ojo místico del espacio?, diría Vina seria mientras veía a el guerrero.
El ojo místico que posees es vulnerable fácilmente con que solo use la luz púrpura me perderás de la vista, deberás mejorar también en eso diría Kakaroto cuando ya se había desplazado a una gran velocidad con un veloz golpe. Él tiene razón, es capaz de romper la velocidad de reacción del ojo místico fácilmente, pero deberé aprender a usarlo diría Bin, a la cual su ojo brilló intensamente buscando al Saiyajin, pero cuando se dio cuenta ya lo tenía a centímetros. Debes aumentar mejor el tiempo de reaccionar diría Goku, el cual impactó el brutal golpe en un solo segundo. Bina salió impulsada a gran velocidad, pero se detuvo en una montaña y dio un salto y a la vez que dejó ir una veloz patada. Kakaroto la recibió de lleno que lo envió a enterrarse en el suelo que creó una fuerte explosión a la vez que se volvía a poner de pie esquivando una esfera de poder que al ver dónde impactó y la fuerte explosión que se creó se quedó sorprendido por eso pero no le dio mucha importancia. Impresionante, logró esquivar la esfera capaz de desintegrar el planeta entero y sin darle mucha importancia diría Bin, a la cual vio a un veloz destello que iba a donde ella a una gran velocidad con un fuerte golpe. Hoy no me tomarás con la guardia baja diría Bin, a la cual se movió a una gran velocidad con un veloz golpe también. Ambos al impactar sus puños crearon una fuerte explosión que destruyó todo a su paso por el brutal impacto de los dos, donde empezaron a impactarse fuerte golpes a unas grandes velocidades que cada uno de sus impactos hacía retumbar ese lugar. La fuerte batalla de los dos guerreros estaba siendo impresionante, ni uno de los dos se estaba guardando nada, los dos lo daban todo aunque aún no pelearan en serio, pero tenían una batalla muy igualada por el momento. Kakaroto estaba lanzando fuertes ráfagas de ki a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe de él era capaz de destruir el espacio dimensional. Él no se estaba guardando nada, quería probar su fuerza después de una infernal batalla que había tenido. Bina solo mantenía una pequeña sonrisa mientras esquiva y lanza fuertes golpes a unas grandes velocidades. Vaya, es impresionante aunque ella aún no me lo quiera decir. Yo sé quién es gracias al ojo demoníaco. Logré ver cada parte de su cuerpo, cada meridiano de su cuerpo lo analice y compare con los de cara y resulta que tienen la misma cantidad y el mismo ki del rayo nato dominado al mismo porcentaje diría Kakaroto en sus pensamientos cuando se dejó golpear por un fuerte golpe. Bina al hacer eso sintió como su ki era mordido por un fuerte ki oscuro y a una gran velocidad se separó del Saiyajin. ¿Qué pasó? No me digas que sentiste miedo, diría Goku con una pequeña sonrisa cuando se volvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe. ¿Se volvió lento?, se hizo la pregunta Bina cuando lanzó el fuerte golpe, pero solo atravesó el cuerpo y cuando se dio cuenta fue tarde, ya había recibido una veloz patada en toda la columna que se la destruyó a la vez que cayó de golpe mientras veía al Saiyajin frente a ella con una pequeña sonrisa. ¿Acaso caíste tan simple con una técnica así de fácil?, diría Kakaroto en burla mientras veía que la guerrera se volvía a poner de pie con un semblante serio mientras lo veía. No sabía que pudieras así ahora clones relámpago con casi el mismo poder que el tuyo, diría Bina, ya que sabía que Kakaroto solo creaba clones más débiles ya que no había perfeccionado la técnica clones de rayo. Sí, aunque es difícil, pero estoy aprendiendo a usar las habilidades de mi clan nato, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa mientras veía a la guerrera. Pero aún te falta mucho camino para igualar la técnica, diría Bina, la cual se va y separado en más de 20 de ellas. Vaya, un dominio absoluto, pero dominio absoluto. Llama Kaizen arde hasta los confines del inframundo, diría Kakaroto cuando su llama arde en ese lugar, destruyendo todos los clones que habían en ese lugar. Bina se alejó rápidamente ya que sabía que si esa llama le daba de lleno estaría afectada, no por mucho pero le afectaría. ¿Por qué te alejas? No me digas que te causa miedo tocar una hermosa llama como esta, diría Kakaroto saliendo de la explosión con una pequeña sonrisa. Piensa que no sé el poder que llega a tener esa llama monarca, diría Bina, la cual ponía una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Vaya, pensé que los guerreros de esta dimensión no sabrían nada de los poderes de las llamas nombradas emperadores, monarcas, legendarias, omnipotente, y las especiales, las más poderosas de toda la existencia, ya que solo cada 2 billones de años nace ese guerrero, diría Kakaroto. A este tipo todo se le olvida, diría Bina, la cual se movió a una gran velocidad, pero un aura oscura la alejó de ese lugar. Vaya, y si aumentamos aún más el nivel de esta batalla para hacerla más divertida, diría Kakaroto, el cual de la contorna de sus ojos había cambiado a una oscura mientras su ki oscuro hizo sacudir aún más ese lugar de la batalla. Vaya, la segunda fase de ese poder, diría Bina, la cual le tocó liberar un 50% de su poder normal sin dominios y se movió a una salvaje velocidad con un fuerte golpe.
Estás impaciente, diría Kakaroto, el cual también se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos impactaron sus puños brutalmente que crearon un fuerte onda expansiva que destruyó todo a su paso. Donde se empezaron a ver a dos veloces rayos impactarse fuertes golpes a unas grandes velocidades que cada uno de sus impactos hacía retumbar ese lugar. Kakaroto veía muchos puntos vulnerables de la guerrera, pero se le hacía imposible impactarlos ya que la guerrera se movía a unas grandes velocidades, ya que ella sabía que tenía puntos descubiertos para impactar y no quería perder una batalla de esa forma. Kakaroto, por intentar un movimiento arriesgado, fue impactado por un fuerte golpe que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente el suelo del planeta, que creó una fuerte explosión mientras se ponía de pie, esquivando una veloz patada que iba a su cuello. Maldición, usa por momento pasos del rayo, uso la vuelve más veloz que el ojo demoníaco por momentos, diría Kakaroto en sus pensamientos cuando vino a ver ya había sido impactado por un fuerte golpe de nuevo que lo envió a estrellarse con una montaña, pero de golpe liberó el 100% de esa fase y detuvo un veloz golpe que iba a donde él a una gran velocidad. Vaya, parece que no podré seguir jugando, diría Vina, la cual no vio el veloz golpe que le dio de lleno que la envió a estrellarse brutalmente al suelo, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto. Vamos Vina, ese golpe tampoco fue la gran cosa, diría Kakaroto, el cual veía el cráter que se había generado por el fuerte impacto. Vina salía con múltiples rasguños en su piel mientras veía a el guerrero seriamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué ese cambio tan drástico?, diría Kakaroto, cuando esquivó con mucha dificultad un báculo supremo que solo lo rozó y sintió escalofrío por el poder de dicha arma suprema. Vaya, parece que ya has salido de ese largo entrenamiento para dominar el poder del arma suprema, el báculo de los dioses, o el báculo maldito también por su gran poder destructivo que llega a poseer, diría Vina, viendo a una guerrera que estaba en los aires con una pequeña sonrisa. Vaya, el poder que posee ahora es más brutal, su intensa aura carmesí es brutal, por lo que veo sus recuerdos ya fueron liberados, ahora conoce su pasado, diría Kakaroto en sus pensamientos mientras esquivo una veloz patada que iba a donde él a una gran velocidad. Pero dicha patada lo podría haber partida en dos si la guerrera lo hubiera querido. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para más capítulos de este arco y los futuros que se aproximan.